Buenas tardes, profesor, que le habla Nancy Castillo. Inicio mi conversación señalando la definición que sobre arrendamiento establece el Código Civil en el artículo 1579, el cual lo instituye como un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble por cierto tiempo y mediante un precio determinado que éste se obliga a pagar a aquella. De allí que el derecho que confiere el contrato de arrendamiento sea un derecho personal y no un derecho real sobre la cosa ajena, toda vez que el arrendatario tiene solo una pretensión frente al arrendador por la que debe gozar de la cosa, carece de poder inmediato sobre la cosa arrendada y no puede oponer a terceros tal poder. En cuanto a la naturaleza jurídica, tenemos que el arrendamiento confiere un título de mera tenencia, porque el arrendatario no tiene la cosa con ánimo de ser señor y dueño, sino que reconoce dominio ajeno del arrendador en este caso. Por ello podemos señalar como características del contrato de arrendamiento que es bilateral o sinelamático, pues genera obligaciones recíprocas para ambas partes contratantes. Es oneroso porque cada parte se procura una contraprestación. Es consensual porque se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. Es de tracto sucesivo porque sus efectos se producen en el tiempo. Es obligatorio en el sentido de que no es traslativo de propiedad u otro derecho real. De allí que se puedan establecer como elementos esenciales del arrendamiento el objeto o cosa, el precio y el consentimiento. Tenemos que cosa es aquella mueble o inmueble cuya posesión o uso temporal se concede. Se pueden locar todas las cosas que se pueden vender, incluso las incorporales, pero hay cosas que no se pueden arrendar porque la ley las prohíbe expresamente, como son los derechos de uso y habitación y el derecho de alimento. En cuanto al precio, este es un elemento esencial del arrendamiento, porque sin él no se puede hablar de arrendamiento sino de comodato. El precio consta de unos requisitos a saber, que consistan en dinero o en frutos naturales de la cosa arrendada, que el precio sea determinado o determinable, que el precio sea real, que el precio sea serio. Así, cuando el precio se paga periódicamente, se le llama a esto renta o canon. El precio en el arrendamiento se pacta por periodos definidos o determinados en el tiempo. El uso y el goce son limitados en el tiempo, pues no se puede proporcionar un disfrute completo. En relación al consentimiento, este se da cuando hay un acuerdo de voluntades entre el arrendador y arrendatario. Una para conceder el uso o el uso y goce de un bien y la otra para pagar como contraprestación un precio cierto. Finalmente, se describen las diferencias del arrendamiento con otras figuras jurídicas como con la compraventa. Potier señala que el arrendamiento encierra de algún modo no la venta de la misma cosa arriendo, pero sí la del goce y uso. Y la suma convenida para la renta es el precio de ella. El que arrienda se obliga a dar en goce al arrendatario. El objeto del contrato es pues el goce y el goce temporal. El vendedor, por el contrario, se obliga a transferir la propiedad de la cosa. La venta es esencialmente traslativa de la propiedad. Este es su objeto. Con el usufructo, este es un derecho real. El derecho del arrendamiento es un derecho personal. El usufructo es una desmembración del derecho de propiedad, de las tres partes en que clásicamente se ha dividido el derecho de propiedad: el jus utendi, el jus fruendi y el jus abutendi. El propietario conserva esta y transmite al usufructuario el derecho de usar y disfrutar la cosa, quedando con la nuda propiedad. El usufructo se constituye por ley o por voluntad del hombre. Cuando en la constitución del usufructo no se fija tiempo para su duración, se entiende constituido por la vida del usufructuario. Con la enfiteusis. Siendo la enfiteusis un contrato por el cual se concede un fondo a perpetuidad o por tiempo determinado, con la obligación de mejorarlo y de largar un canon o pensión anual expresada en dinero o especies. Estas se confunden naturalmente con el contrato de arrendamiento. Sus diferencias fundamentales son: primero, que en la enfiteusis el goce es perpetuo o temporal, mientras que en el arrendamiento solo es temporal. No se puede dar en enfiteusis cosas muebles. El infiteuta es dueño del dominio útil, no así el arrendatario. El enfiteuta está obligado a mejorar el fondo, en cambio el arrendatario se limita a gozar de la cosa, correspondiéndole al dador de la obligación de mantenerle la cosa
en estado de servir de ese goce. Gracias.